Europa ha muerto. No la Europa de los mapas que estudiaste en la escuela, sino la Europa de las ideas. Esa utopía de fronteras invisibles y bienvenida eterna. El continente que durante décadas se vendió como el faro moral del mundo finalmente ha echado el cerrojo. Pero lo que nadie se atreve a decir es que este cierre no ha sido un acto de odio, sino una capitulación ante la realidad. Si miramos los titulares, verás palabras clave como la crisis o también la gestión. Pero lo que realmente estamos presenciando es el instinto de supervivencia de una civilización que se dio cuenta, casi demasiado tarde, de que su casa se estaba hundiendo. Europa es hoy esa figura que, tras años de generosidad ingenua, se despierta en una habitación que ya no reconoce, rodeada de extraños y con las facturas acumuladas bajo la puerta. Las luces están encendidas, pero la electricidad está a nombre de alguien que ya no vive aquí. El frigorífico está vacío, los vecinos han dejado de saludar y en algún momento de la madrugada, Europa se preguntó por primera vez en 50 años si todavía era dueña de su propia vida. Esa transformación radical comenzó en Suecia, y durante 50 años los suecos fueron el ejemplo vivo de la nobleza. Ricos, impecables y con un corazón tan grande que creían poder absorber a todo el mundo si cambiaran su propio ADN. Suecia era la prueba viviente de que el dinero podía comprar la paz, de que la bondad era una estrategia viable, de que el Estado podía ser padre y madre de cualquiera que cruzara sus puertas. Pero la verdadera esencia de una nación solo se revela bajo una presión extrema, y esa presión en Suecia se tradujo en explosiones y tiroteos en barrios que antes eran un oasis de paz. Las detonaciones no venían de una guerra declarada, sino de bandas que controlaban territorios enteros como señores feudales del siglo XXI. ¿Por qué el país que era un símbolo mundial de convivencia ahora necesita desplegar al ejército en sus calles residenciales? La respuesta es que Suecia descubrió que la tolerancia sin integración es, en realidad, una forma lenta de suicidio. El Estado perdió la soberanía de sus calles y con ella su propia paz. Los policías dejaron de entrar a ciertos barrios sin refuerzos, las ambulancias esperaban escolta militar y los ciudadanos suecos, esos que habían votado por décadas a favor de la apertura, empezaron a preguntarse si su generosidad había sido malinterpretada como debilidad. Pero este colapso en el norte fue solo el primer dominio de una reacción en cadena que obligó a Dinamarca a tomar medidas que el mundo tildó de crueles, cuando en realidad eran puramente quirúrgicas. Mientras Suecia sufría en silencio, atrapada en su propia imagen de nación tolerante, Dinamarca decidió que su seguridad y la preservación de su hogar eran más importantes que su reputación internacional. Entendieron que la cohesión social es un recurso agotable, como el agua o el petróleo, y que se diluye demasiado rápido. La nación simplemente desaparece. Por eso crearon las leyes Ghetto, una herramienta de ingeniería social que permite demoler edificios enteros para evitar que se formen sociedades paralelas. ¿Cómo puede una democracia europea decidir quién vive en qué lugar basándose únicamente en su origen? La respuesta es que Dinamarca dejó de creer en la idea de que la asimilación ocurre por arte de magia. Vieron los edificios donde ya no se hablaba danés, donde las leyes del Estado eran sugerencias ignoradas, donde las niñas dejaban la escuela a los 14 años porque una tradición importada lo exigía. Y tomaron una decisión que pocos países se atreven a tomar: expulsar a residentes legales de ciertos barrios, redistribuirlos por la fuerza y convertir la integración en una obligación con consecuencias reales. No fue una decisión popular en Bruselas, pero Dinamarca ya no jugaba para las cámaras internacionales, jugaba para sobrevivir como nación reconocible. Su despertar ha contagiado el motor del continente. Alemania, el país que en el 2015 fue el héroe de la bienvenida, quien abrió sus estaciones de tren con mantas y sonrisas, hoy instala puestos policiales en cada una de las fronteras. No es que Alemania se haya vuelto oscura otra vez, es que se comporta como ese padre de familia que trabajó doble turno para darles lo mejor a sus hijos, pero que al llegar a casa se da cuenta de que no hay pan para un invitado más. Alemania creyó que podía absorber 1 millón de personas en un año y que su economía, su maquinaria perfecta, lo convertiría en contribuyentes productivos, pero la maquinaria se atascó, los cursos de integración se llenaron de ausentes, las empresas alemanas descubrieron que un título universitario de ciertas regiones no garantizaba competencia laboral, y los alemanes, esos que habían cargado con la culpa histórica de su pasado, empezaron a sentir que su generosidad estaba siendo castigada con una factura que sus nietos tendrían que pagar. ¿Cuándo fue el momento exacto en que Alemania dejó de creer en su propio experimento? Fue cuando los datos mostraron que más del 60% de los grupos demográficos vivían de asistencia estatal después de 5 años en el país. Esto no es cuestión de racismo, es aritmética, y la aritmética es el villano más honesto de todos. Existe también el control tecnológico.
Pero este control es solo una respuesta al miedo más profundo de todos, la pérdida de la propia identidad cultural. Aquí es donde ponemos como ejemplo a Francia, que aparece como el espejo de lo que nadie quiere ser. Francia se siente hoy como alguien que ha perdido su propia identidad porque ha permitido que su esencia se fragmente. ¿Por qué la Francia republicana siente que estas pérdidas en batalla son dentro de sus propias periferias? La respuesta está en la propia aritmética de las cunas y en la renuncia a exigir la integración. Mientras las familias europeas tradicionales apenas llegan al relevo generacional con tasas de natalidad de 1.4 hijos por mujer, las comunidades que no se asimilan crecen a un ritmo que está redibujando el mapa social. En ciertos departamentos franceses, más del 60% de los menores de 18 años provienen de familias de origen extraeuropeo. Las escuelas públicas en suburbios parisinos tienen aula donde el francés es la lengua minoritaria, y el Estado francés, ese que nació del ideal de la República, una e indivisible, descubre que ya no puede imponer su propia cultura en territorios donde otra ley moral ha echado raíces más profundas. Francia ya no controla su propia historia, se ha convertido en un espectador de su propia disolución. Esto rompe el mito de que la inmigración masiva era la solución a las pensiones. Se ha descubierto que importar gente no es lo mismo que importar ciudadanos. El choque de valores genera una parálisis que anula cualquier beneficio económico, dejando una sociedad fracturada que ya no sabe qué celebra en sus días nacionales. Cuando la mitad de la población no reconoce los símbolos patrios de la nación, y cuando la marsellesa es abuchada en estadios, cuando los profesores no pueden enseñar la ilustración sin ser amenazados, entonces la ecuación económica se vuelve irrelevante. Francia gastó billones en integración y recibió a cambio barrios enteros que rechazan la integración como concepto. Y ahora, con las elecciones del 2027 próximas a llegar, Francia enfrenta una decisión existencial: redefinirse como nación multicultural sin un núcleo común o imponer una asimilación forzada que contradice todo lo que predicó durante un siglo. A rasgos generales, para mediados del año 2026, el mapa europeo que conocíamos habría desaparecido, o mejor dicho, mutado, dando paso a una fortaleza protegida por la inteligencia artificial, las redes sociales y los muros de acero. Diferentes países están tomando medidas para cuidar y prevenir el cambio cultural que puede redefinir la propia historia y cultura de forma negativa. Pero no nos equivoquemos. Esto no es una historia de villanos contra víctimas, es la historia de una civilización que ha decidido que su cultura, su seguridad y su modo de vida son tesoros que valen la pena defender. Cada nación tiene un ADN único y es justo que Europa busque preservar lo que tardó siglos en construir. Quien busca vivir bajo este techo debe estar dispuesto a abrazar esa cultura, no a intentar reemplazarla o imponer la propia con estructuras de las que supuestamente huía por falta de oportunidades. Europa ha sobrevivido recuperando su derecho a decir no, recordando que una casa con las puertas siempre abiertas deja de ser un lugar para convertirse en una estación de paso. El candado está puesto, no por odio, sino para asegurar que el lugar donde nació la libertad siga siendo reconocible para quienes lo construyeron. El silencio en las fronteras no es el sonido de la derrota, sino el suspiro de alivio de quien por fin ha decidido que proteger su propia vida es el acto más moral de todos. Acompáñanos la próxima semana, donde exploraremos un poco sobre la actual situación de los Estados Unidos con los inmigrantes. Comenta tu opinión y únete a Geodominio para más.